Quiero dedicar este video muy especialmente a la señora Sandra de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, especialmente por su cumpleaños, y también el día jueves cumplió años Fausto Cantú de Cuatro Ciénegas. Le dedicamos este video. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, como vemos en este pasaje del Evangelio, la transfiguración de Jesús pone de manifiesto el retorno de Elías. Y este retorno era recordar que Elías tenía que venir, y era la persona propiamente de Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, su misma manera de predicar, su misma manera de ser. Era una persona muy enérgica, duro y con sus argumentos bien puestos. Por eso es que Jesús va a llevarse a Pedro, Santiago y Juan para que contemplen la gloria, y esto se da después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Ya les había explicado, no entendían, entonces los discípulos tienen dudas en su cabeza, no logran entender cómo es que Jesús tiene que sufrir, porque para ellos alguien crucificado era un maldito. Entonces vemos cómo estos discípulos tienen que ser capacitados por el mismo Señor. Tienen los pies en medio de los pobres, pero la cabeza está perdida en una ideología del gobierno y de la religión de la época, porque esperaban un Mesías glorioso, un Mesías triunfante. La cruz era un escándalo, era un impedimento para creer. La cruz seguía siendo en los años 70 el gran impedimento para que los judíos aceptaran a Jesús como Mesías, por el escándalo. También en la primera de Corintios lo va a mencionar. Y también San Marcos trata de ayudar con sus escritos a los primeros cristianos para que puedan percibir que la cruz no es ni escándalo, no es ni locura, y San Pablo también, sino es expresión del poder y de la sabiduría de Dios. Tratarán San Marcos, San Pablo, esas cartas, poner de manifiesto que sus aportes y sus esfuerzos es para descubrir que el Antiguo Testamento, sobre todo con la transfiguración, muestra que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, y que el camino de la cruz es el camino de la gloria. Jesús sube para rezar y se aparece en gloria ante Pedro, Santiago y Juan, pero también aparecen conversando Moisés y Elías sobre la ley y las profecías
cómo el Mesías siervo es el camino de la gloria que tiene que pasar por medio de la cruz. Es decir, Moisés representa la ley, Elías las profecías, la conversión es el éxodo que tiene que sufrir Jesús, salir de este mundo para llegar al Padre, pero para que nosotros también tengamos que salir. Pedro no entiende, Pedro le gusta lo que está viendo y quiso asegurarse de que era un momento agradable en la montaña, aunque tiene miedo, no entiende, pero pide quedarse ahí y no, hay que bajar a Jerusalén porque así lo manifiesta Jesús y la voz del Padre en cuanto que dice, este es mi Hijo amado. En cuanto que Jesús está envuelto en la gloria, pues el Padre manifiesta su expresión, mi Hijo amado. Y es ahí que recuerda la figura de siervo del profeta Isaías, pero también al decir escucharlo nos recuerda la profecía prometida de la llegada de un nuevo Moisés. Y Jesús es realmente el Mesías glorioso que ellos deseaban, pero el camino hacia la gloria tiene que pasar por la cruz, según lo habían anunciado los profetas acerca de este siervo. Y la gloria de la transfiguración, pues comprueba el fin a donde Jesús tiene que llegar. El Padre es el garante de lo que está haciendo Jesús. Jesús es la única revelación de Dios para nosotros, para poder entender lo que es el Antiguo Testamento. Y la cruz de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. El retorno del profeta Elías, pues lo va a manifestar Malaquías, que Elías tenía que volver para preparar el camino del Mesías, que este va a ser propiamente Juan el Bautista, y aunque eso no lo logran entender los discípulos, pues es Elías el que tenía que venir primero. Elías ya vino, ¿verdad? Como dice Mateo, e hicieron con él lo que quisieron, según lo que estaba escrito. Y este va a ser Juan el Bautista. Hoy, ¿cómo se transfigura tanto la vida personal y familiar en la vida comunitaria? Cómo las gentes logra ver que quien cree en Dios logra poner una cara diferente ante la realidad. El ejemplo, por ejemplo, está la Santísima Virgen, que actuó contra todo indicio contrario de que le podían dar muerte, la podían apedrear, la podían repudiar, la podían de todo. Pues recordar, los hijos de Dios nunca pierden la esperanza. Pues pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que sepamos que aunque tenemos que pasar por la cruz, la muerte, nuestro destino final está en el cielo. Te mando un saludo desde Químicas del Rey, pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, conviértete en un evangelizador digital, ya sea de este canal o si tu párroco, tu vicario hacen algún video del evangelio, comparte el de ellos porque estás más obligado con ellos que con un servidor. Pero si tu párroco, tu vicario no lo hacen, ayúdame compartiendo este evangelio. Muchas gracias.